debemos proteger a los hijos de Dios. Estoy aquí con Damaris Barrios, que es la coordinadora del Eje Activar de Paraguay Protege Familias, y hoy queremos compartir con ustedes un tema muy importante y muy necesario de entender además, que es el afecto seguro en los niños que han tenido que sufrir la separación de sus familias y muchas veces de sus propios padres biológicos. Entonces, Damaris, ¿qué te parece si ayudamos a que la gente entienda acerca de este tema, hablando un poco acerca del apego seguro? Así es, Carlos. Estábamos charlando justamente la vez pasada acerca de cómo se ve afectado el apego seguro en los niños que vienen en acogimiento o en adopción. Y la realidad es que el apego seguro es la capacidad que un niño tiene para poder vincularse de una manera saludable emocionalmente con otras personas también, ¿verdad? Y también que pueda tener esa confianza, esa seguridad a la hora de la exploración. O sea, yo niño me siento seguro porque sé que mis papás están para protegerme, están para recogerme cuando a mí me pase algo, para mimarme, para cuidarme, para suplir cualquier tipo de necesidad. Y cuando estas necesidades no son cubiertas seguidamente, ¿verdad? Son inconstantes, que es lo que ocurre normalmente con los niños que vienen con un pasado difícil, que vienen con traumas. ¿Por qué? Porque viven negligencias, ¿verdad? Maltratos. Y las causas de justamente de la falencia de eso pueden deberse a diferentes situaciones. De hecho, el apego en sí mismo es el proceso natural que todos nosotros como individuos desarrollamos naturalmente en ese espacio donde hemos nacido y es provisto por la figura de los adultos, sean nuestros padres o la figura de padres que tengamos en ese momento, para que en ese proceso de crecimiento nosotros podamos iniciar la socialización, ¿verdad? Así es, Damaris. Así mismo. Y muchas veces, como bien decías, cuando eso no se da de una manera saludable, genera algunos efectos que se visualizan después en la conducta, ¿cierto? Sí. Cuando los niños empiezan a tener conductas inadecuadas, cuando ya la profe empieza a llamar... Inesperadas, indeseables en algunos casos, dice, ¿verdad? Exactamente. Que los padres no les gusta. De hecho, siempre culpan al niño incluso, ¿verdad? Como que tiene un mal comportamiento y por qué se porta de esa manera sin poder relacionar que es una consecuencia del apego seguro. Muchos niños se muestran agresivos. Hay niños que se muestran muy desconfiados también, tímidos, pero extremadamente tímidos, están solitos, apartados, no hablan mucho. O sea, no se sienten seguros, no tienen la confianza. O también podemos ver lo contrario. A veces vemos niños también que están hipersexualizados. Muy reactivos, probablemente. Muy reactivos también. Sí. Y alguna característica que tienen los niños que no tienen un apego seguro es el mal manejo de las emociones. No tienen la capacidad de gestionar esas emociones porque no recibieron esa atención, esa enseñanza. Entonces, el no tener un apego seguro afecta a varias áreas en la vida de un niño. No es solamente en el apego, sino más bien es en la regulación, o sea, no poder calmarse, no poder tranquilizarse, no poder, exactamente. No Pero poder, eso también está relacionado a las etapas de crecimiento del niño, obviamente. Totalmente. ¿Sí? Pero el efecto de no recibir esa forma saludable de establecer esa conexión es lo que resulta en esas conductas, como decías, que no son deseables, que son inesperadas o que son abruptas en algunos casos. Lo que sí me parece que es muy claro lo que estás compartiendo es que todo esto se da en el proceso del crecimiento natural que tenemos nosotros como seres humanos desde que nacemos hasta que vamos en ese proceso de crecimiento en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la madurez. Esto también se ve reflejado, Damaris, en el hecho de que incluso muchos niños, digamos entre 9, 10 o 11 años o adolescentes ya entrando en la etapa de los 12, 13 y 14, todavía no tienen un manejo correcto de sus emociones propiamente. Y con esto no quiero decir cosas que sean inapropiadas precisamente, sino que correspondientemente con su desarrollo mental y físico, también tiene que haber una correspondencia en el desarrollo del apego, ¿cierto? Así es. Y también ahí es algo muy importante que hay que agregar, que el cerebro no está tampoco desarrollado completamente
De hecho, la corteza prefrontal es la que todavía no está desarrollada, que es la que justamente ayuda a regular al niño, es la que ayuda a poder regular esas emociones y saber gestionarlas. Pero eso no quiere decir que el niño no pueda hacerlo. Si tiene una buena guía, va a poder Eso quiere decir que tampoco regular. se da espontáneamente, naturalmente, No. sino necesita de la ayuda de la figura del adulto, Se el padre. aprende. Se aprende, sí. Exactamente. Y eso, por ejemplo, es tan importante porque el apego seguro, si uno, vamos a decir, yo nací ya en una familia en donde no había muchos conocimientos, no sabía o pasé por tal trauma, yo puedo adquirir el apego seguro. Porque eso se aprende. Uno aprende a ser una figura de apego seguro para otra persona o para tus hijos mismos, ¿verdad? No importa si no lo hayas aprendido, digamos, en las etapas más iniciales de tu crecimiento, ¿eso es posible aprender más adelante? Sí, ¿Sí? es posible. Okay. Es posible y de hecho es lo que se hace con los niños en adopción, ¿verdad? La mayoría viene obviamente con apegos desorganizados algunos o apegos ambivalentes, que es cuando ya las figuras de los cuidadores proveían de ciertas, suplían sus necesidades, pero esporádicamente, no siempre, no eran consistentes. Entonces, cuando nosotros adquirimos un apego seguro, tenemos que hacer todo un trabajo. Digamos que hay que hacer una renuncia a nuestro pasado primeramente y poder reconocer que no tengo un apego seguro y empezar a trabajar en adquirir nuevas habilidades como la gestión de las emociones, el saber pedir ayuda a los demás, el saber brindar ayuda y la independencia. Porque la iniciativa, que es una de las características del apego seguro, se da gracias a eso, ¿verdad? Cuando yo me siento confiada, yo me siento segura, puedo desenvolverme e ir y suplir mis necesidades yo misma, e incluso relacionarme de manera bien. Autónoma y de manera independiente. Justamente ese es el punto al que quería pasar después de esta parte introductoria que hablamos de apego. Es que en el caso en particular de niños o de niñas, adolescentes, que han tenido que sufrir el ser sacados de sus familias nucleares, biológicas, sufren el proceso de... nosotros hablamos a veces del trauma que genera el tener que ser retirados, y eso afecta directamente en el desarrollo de un apego seguro, ¿verdad, Damaris? Sí. Ahora, vos decís que igualmente eso es posible de aprender, aunque digamos, el pasado o los antecedentes de las vivencias de estos niños hayan sido afectadas duramente. Obviamente esto implica que hay una cierta plasticidad en nosotros que nos va a permitir eso, ¿verdad? Así mismo, el cerebro es plástico, Carlos. Entonces, si bien hay ciertos traumas que sí afectan de manera irreversible el cerebro, pero lo que genera el apego, dar esa seguridad, esa contención, sí sana. Incluso cuando recomendamos a los padres los métodos de corrección, primero es conexión y después es corrección. Cuando uno conecta con el niño, conecta con sus emociones, le explica qué es lo que le está pasando. ¿Sabes qué, hijo? Estás enojado. ¿Por qué te dije que tenés que guardar los juguetes y no querés? Te entiendo, porque hay cosas que a nosotros no nos gusta. Pero es hora de hacer otra cosa. Por lo general hacemos a la inversa, ¿verdad? Nosotros queremos imponer una corrección sobre algo que incluso muchas veces probablemente no comprendamos a profundidad cuál es la raíz causante de esta conducta o de esta reacción, muchas veces espontánea, a veces hasta violenta en cierta forma de los niños, ¿verdad? Entonces, lo primero que decías que necesitamos para esto es conexión. Conexión. Y después... corrección. Corrección. Y cuando hablamos de conexión específicamente, Damaris, ¿qué implica este concepto de conexión? Porque de repente podemos pensar que esa conexión se da naturalmente quizás cuando somos padres biológicos, quizás de una manera no tan fácil cuando son padres que reciben o familia que recibe a un niño que ha tenido que ser retirado de su núcleo biológico, digamos. ¿Cómo se da esa conexión? Bueno, es de manera intencional la conexión. No fluye así naturalmente cuando no tenés un apego seguro. ¿Sí? Entonces hay que hay que trabajar en eso. Claro, hay que trabajarlo porque uno que no tiene apego seguro y quiere adquirirlo, tiene que saber que va a venir siempre con un poquito del pasado, ¿verdad? Entonces hay que trabajar para tener estas herramientas que, por ejemplo, en la parte visual, que uno pueda mirarlo cara a cara a su hijo.
que le pueda mirar, qué hermosos ojos que tenés. Y ahí vos ya lográs la captación de que tu niño te mire. Por lo menos lográs que te mire, ¿verdad? Después le puedes acariciar la cara con tu manito. El así. toque es importante. Sí, el toque físico es muy importante, aunque vos vas a ver que hay niños que no les gusta, que aunque lo necesitan, no lo van a demostrar hasta que vayas logrando esa confianza con él. Pero puedes utilizar otros Lo que decías de la métodos. mirada, del acercamiento, no siempre significa que de buenas a primeras uno vaya directamente a un abrazo, a un toque probablemente, sino quizás primeramente establecer esa conexión con la, digamos, con la cadencia de la voz o con la mirada. Exactamente, la voz las es palabras. muy importante, el tono de voz. Sí, sí. Muy importante. De hecho, ya está científicamente comprobado que los niños estando todavía en el vientre de la mamá, en el proceso de embarazo, reconocen la voz de los padres biológicos y también de terceros, ¿verdad, Damaris? Sí, es claro que sí. Y sabes que también el juego. El juego alegre. ¿Viste esos juegos donde son espontáneos, nos reímos, hacemos cosquillas, risas acá? Eso sana. El juego increíblemente sana muchísimo a los niños y genera una conexión tremenda porque los niños aprenden a través del juego. Y nos da la oportunidad de también conocer qué cosas les gustan más y qué cosas les gustan menos, digamos, por esa asociación de esa conexión que se da. Porque quizás muchas veces nosotros como padres incluso, o como adultos, tenemos algunas de esas experiencias que nos han quedado en la mente de que nos gustaría repetir con nuestros hijos o con quienes de repente niños que están a nuestro cargo por un momento, y quizás no sean aquellas áreas de juego que a estos niños les gusta. Entonces ahí es donde nosotros como adultos también tenemos que tener esa plasticidad, ¿cierto? Como para tener esa cercanía, esa conexión. Entonces, hablando de vuelta de la conexión, es el tono de la voz, la mirada, el toque. ¿Qué otra cosa más podríamos trabajar cuando estamos enfocados en establecer una conexión con los niños? El aprender técnicas de relajación. De regulación. Para trabajar las emociones precisamente. Uno no puede controlar emociones si no se conoce a sí mismo. Y eso también tiene que ver con el cuidador. El cuidador tiene que poder controlarse, gestionar a sí mismo sus propias emociones para poder ayudar al niño. Y una de las estrategias que tenemos para la regulación es la respiración. Cuando el oxígeno llega al cerebro, produce un efecto muy importante que tranquiliza, sinceramente, ¿no? Entonces, nosotros para los niños tenemos algunas técnicas que hemos aprendido, que te voy a enseñar una si querés, bueno, sí. Que es el de la sopita. Ponemos la manito así, huelo sopita. La sopa, soplo la sopa. Y así las repetimos 5 veces más o menos. Con la sopita en la mano, así entonces mismo. Huelo la sopa, soplo la sopa que está calentita y es una forma de es un relajar. Ejercicio de relajación. Ya. Y a los niños les encanta. Porque es un juego juego para ellos. Sí. Pero eso hay que tener en cuenta que hay que hacerlo antes de que el niño esté desregulado. Esto se enseña cuando el niño está tranquilo, cuando tenemos un espacio de aprendizaje, un tiempo agradable. Y cuando el niño está en un momento conflictivo, ahí yo digo, vamos a aplicar lo que aprendimos y tengo que ir con mi voz calmada. Yo no puedo ir a calmar a un niño gritándole. Es lo que hacemos muchas veces nosotros como adultos. Queremos imponer esa tranquilidad a los gritos. No, o es imposible. Con palabras fuertes o con amenazas incluso. Este efecto es contrario, ¿verdad, Damaris? Porque ¿cómo yo puedo establecer una conexión amenazando o usando palabras que suenen un poco duras para este momento? Sobre todo con niños que quizás, como decíamos antes, se han tenido que sufrir la separación de sus padres y han pasado por procesos muy duros. Vos decías y usabas este término que me gusta mucho de un pasado difícil, porque un pasado difícil es como que resume un poco todas las experiencias anteriores que no han sido sencillas para los niños. Entonces nosotros mismos como adultos tenemos que ir aprendiendo esto para establecer esta conexión, para llegar a un apego seguro. Lo otro que decías es, antes de llegar a la corrección necesito la conexión. ¿Y en qué momento nosotros podemos pensar en corregir una conducta? Porque muchas veces asociamos
la corrección con un castigo, es decir, o con la imposición de un castigo sobre algo que para nosotros es indeseado. Y que en algunos casos quizás no ayude suficientemente a una regulación, sino que más bien se crea una situación impuesta, incluso más violenta de la que ya el niño haya sufrido, ¿verdad? Sí. Ahí hay que tener en cuenta también por qué tipo de traumas pasó el niño. Porque muchas veces hacemos o decimos cosas que reviven el trauma, ¿verdad? Entonces ahí vienen las conductas peores todavía. Pero lo que tenemos que saber que así el orden, vamos a decirlo, es conexión, es corrección y mostrar otra alternativa. O sea, ofrecerle al niño una alternativa, otra cosa para hacer o explicarle también otra forma de hacer las cosas, ¿verdad? Porque los límites tienen que estar puestos, tienen que estar claros ya desde el día en que llega el niño a nuestra casa. El niño necesita estructura. El niño necesita saber qué se espera de él, qué conducta se espera de él y en los ambientes de la casa, por ejemplo, poner las reglas claras. ¿Cuáles son las reglas para el comedor? Para la hora de comer, para el dormitorio, para el baño, para la sala, que es el lugar en el que estamos todos juntos, ¿sí? Y ahí hay que aprovechar para enseñar todos los valores que ellos quizás no han aprendido, el respeto, el pedir permiso, el horario, ¿verdad? Es importante que el niño primero sepa eso para poder corregir, porque muchas veces queremos corregir en el momento y el niño no sabe. Esto estaba mal. Y no tiene asimilado estos principios o esta estructura, como decías, de que necesitan hacer cosas muy simples. Por ejemplo, horarios determinados para tales o cuales cosas, momentos determinados para la interacción, o hacerlo de una forma, o hacerlo todo junto, o de forma separada. Porque recuerdo en este momento que en algún momento de nuestras vidas, incluso como niños y como jóvenes, nos ha tocado pasar por eso es el momento del almuerzo, entonces tenemos que estar todos juntos, y bueno, expresando un poco de rebeldía quizás por ese momento de la adolescencia, y dices, yo no quiero participar con ustedes porque ustedes son así, así, pero en el caso de la formación para los niños, esa estructura es absolutamente necesaria, porque volvemos al tema del aprendizaje, ¿cierto? Y ese aprendizaje va a llevar al niño a desarrollar una conducta equilibrada, ¿cierto? Sí, totalmente. Y además también la hora de la comida es tan importante para el apego, porque ahí surgen las mejores conversaciones en la hora de las comidas. Pero se entiende que muchas familias tienen que trabajar ambos padres. ¿Y cómo hacemos en esos casos, verdad? Lo recomendable es que por lo menos una comida al día sea todos en conjunto. Si vos trabajás a la mañana, a la noche que tu cena, sean todos juntos. O que la merienda sean con los hermanos, los padres, todos los que viven en la casa, ¿no? Eso es tan importante para poder también establecer todas las reglas, los límites, y también tener un tiempo agradable para vincularse, para escuchar qué les pasa, qué no les pasa, ¿no? Y después, continuando con lo que me habías preguntado al principio, ¿verdad? Tiene que haber consecuencias, Carlos. Tiene que haber consecuencias. Que no es lo mismo que castigos. Que no es lo mismo que castigos. Sí. Es un tema un poco más profundo, ¿verdad? Pero los castigos son impuestos por los padres. No tienen como una razón coherente. Siempre van, por ejemplo, tu niño te rayó las paredes de la pieza. Y vos lo castigás quitándole el celular. ¿Qué tiene que ver la pared con el celular? Con el celular, sí. Es como que no hay una consistencia, no hay una conexión. Sí. Y lo que nosotros decimos que tiene que haber consecuencias, sí, no es que dejamos que el niño haga lo que quiera, pero tiene que ser una consecuencia natural, o sea, relacionada a lo que está haciendo. A veces las consecuencias van a ser muy simples, como para los padres que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Que le queremos pegar, que castigarlo, que no salga, que no corra. Bueno, por ejemplo, rayó las paredes. La consecuencia natural es, bueno, te explico, las paredes no son para pintar, son las hojas, pero vas a tener que limpiar la pared. Hay que limpiarla, claro. Entonces agarramos una esponjita, detergente, lo limpia. Es algo tan insignificante pareciera, pero el niño va a entender que todo lo que asimila, hace tiene una consecuencia, sea buena o mala, ¿verdad? Porque a veces hay consecuencias buenas también. Claro, es a lo que iba. Justamente un detalle interesante para mí cuando hablamos de las consecuencias o de los resultados es que en algún momento como padres, nosotros, mi esposa y yo, tuvimos que aprender que
el castigo o la penalización viene por una infracción, pero esa infracción tiene que ser entendida. Es decir, yo no puedo imponer un castigo cuando no se sabe. No se sabe. Claro. El niño o la niña de repente derramó el vaso de agua o de jugo en la mesa. Inmediatamente yo vengo con un castigo y como que se crea un desconcierto porque era inesperado el castigo. Es decir, hay cosas que yo tengo que hablar, indicar, dar a conocer qué es lo que va a ser penalizado como infracción, digamos. Pero aquello que es fortuito, por ejemplo, el niño es pequeñito y todavía la motricidad no está tan afinada y se le cayó algo y se rompió, y tengo que entender también como papá o como cuidador que es porque el niño todavía no está capacitado de manera en la motricidad para manejar o administrar a lo mejor el peso del objeto. Se le cayó porque era muy pesado y yo vengo con un castigo y cosas como estas. Entonces también como adultos necesitamos entender que yendo ya al tema de la infracción, del castigo, tiene que ver con algo que fue anticipado, enseñado dentro de una estructura, como bien decías, ¿verdad? Uh-huh. Quiero encerrar un poco para que podamos completar esta parte del apego que estamos hablando, y el apego saludable es, vos decías, todas estas cosas tienen un resultado. Si englobáramos ahora todo este proceso, ¿cuál sería el resultado deseable después de haber trabajado en este apego, Damaris? Un adulto, porque hablemos de un futuro. Uh-huh. El futuro sería un adulto independiente, Uh-huh. un adulto que tiene relaciones sanas Uh-huh. con amigos, con parejas, un adulto que se siente seguro, que tiene confianza, que sabe pedir ayuda, como bien te dije, Uh-huh. y que también sabe brindar esa ayuda a los demás. Eso es lo más importante. Y una buena gestión de emociones. Ese sería el efecto de un apego seguro. Entonces, al hablar de apego y al hablar de apego seguro, como estábamos compartiendo con Damaris en estos minutos, el resultado es que ya como personas, después en nuestro proceso de vida, podamos mostrar esos niveles de equilibrio en nuestras relaciones interpersonales que hagan, digamos, que nuestra socialización en contexto de con otras personas y con otra gente sea lo más saludable posible, ¿sí? Obviamente, y yo tomo esta palabra que decías vos, nosotros podemos seguir aprendiendo y somos plásticos en este sentido, Uh-huh. y podemos incluso aprender conductas mejores o más saludables todavía. Totalmente. Como final de esto, entonces, compartiendo acerca del apego seguro, hablamos con Damaris Barrios y tenemos otros temas para continuar.